Chicos, buenas tardes. Atentos a la lista, por favor. Achau y Torres. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Acuña Quispe. Acuña presente, buenas tardes. Buenas tardes. Aliaga Pacheco. Aliaga Pacheco. Álvarez Figueroa. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Zapasa Surco. Presente, buenas tardes. Arias Oblitas. Buenas tardes. Arroyo Suta. Presente, buenas Arias tardes. Oblitas, presente, buenas tardes. Sí, te olvidas de Arenas. Ya, Arenas Díaz presente. Ok. Ascue Valencia. Presente. Ascue Valencia. Astete Helguera. Presente, Benavente buenas Wilca. tardes. Benavente, presente, Shirley. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya está bien. Cahuantico, Yaya. Presente, buenas tardes. Buenas tardes, Carvajal, justo. Presente, buenas tardes, Carvajal. Buenas tardes, Carrión Ascarza. Presente, buenas Carrión tardes. Ascarza. Buenas tardes, Cohuamaita. Presente, Coba, buenas tardes. Cohuamaita. Presente, Coba, buenas tardes. Buenas tardes, Chacón Castro. Presente, buenas tardes. Sí, Chacón Castro. Presente, Buenas tardes, Condo de Valdés. Sí, sí te Presente, escuché, buenas Rosa, sí tardes. te escuché. Condo Valdés. Buenas tardes. De la Cruz Cusiquispe. Presente, buenas tardes. Buenas tardes, Fiascunari Málaga. Fiascunari Málaga. Flores, chicos, ¿me escuchan? Flores Carrión. Flores Carrión, presente, buenas tardes. Buenas tardes. Flores Quesigualpa. Presente, buenas tardes. Buenas tardes, Guisado Quispe. Presente, buenas tardes, Guisado. Buenas tardes, Hinojosa Fernández. Presente, buenas tardes. Buenas tardes, Guamanipa Cormaita. Guamani presente, buenas tardes. Hurtado Flores. Hurtado presente, buenas tardes. Buenas tardes, Macedo Quispe. Macedo presente. Mamani Sugno. Presente, Mamani. Marmanillo Guamán. Marmanillo Guamán. Mercado Cruz. Presente, buenas tardes. Mercado Cruz. Ok. Presente. Molero García. Sí, sí te escuché, Presente, Joaquín. buenas tardes. Molero García. Nina Mamaní. Presente. Núñez Salcedo. Presente, Núñez. Núñez Salcedo. Ok, Mari. Olarte Paucar. Presente, Olarte. Papa García. Sí, Johan, sí te escuché. Buenas tardes. Pilares presente. Pumacayo Vargas. Presente, buenas tardes. Buenas tardes, Quecho Morales. Presente, Shir, buenas tardes. Buenas tardes, Quispe Flores. Presente. Quispe Tito.
Presente. Ramos Robles, Presente. Ríos Juárez, Presente, Ríos. Ríos Méndez, Presente. Rivas Silvera. Presente, buenas tardes. Buenas tardes, Rodríguez Sequeiros, Presente. Salinas Pino, Salinas Pino, Treyes, Presente, Treyes. Treyes. Ok, Etel, Suta Hurtado, Presente, buenas tardes. Suta Hurtado. Presente, buenas tardes. Ya, ok. Aliaga Pacheco se encuentra. Aliaga, Apasa Surco, Salinas Pino. Ok, Salinas Pino. Doctora, faltarían 3 de mis compañeros. Ya se van a conectar, por favor. Doctora, ¿me escucha? Sí, te escucho, Shirley. Ya, doctora, faltarían 3 compañeros, doctora. ¿Quiénes Ya son? se van a conectar. Mm, Mi compañero Aliaga Pacheco, mi compañera mi compañera, Ascue Valencia. mi compañera Ascue Valencia. Valencia, presente, Shir. Apasa Surco y mi compañero Salinas Pino, doctora. Apasa Surco. Presente, Shirley. No, Apasa no. Surco. Sí, dije presente, Apasa Renan. Surco se encuentra. Ya, Sí, está bien. Entonces solo faltaría mi compañero Diego y mi compañero presente. Salinas, Aliaga, doctora. Aliaga Pacheco, presente, por favor. Ay, disculpa, doctora, tuve Aliaga un está inconveniente en internet. presente, doctora. Ascue Valencia, Y faltaría mi... Shir. Sí. Solo faltaría mi compañero Salinas Pino, doctora. Salinas Pino, Germán, Horacio, Mario. ¿Ok? Sí, todos los demás están presentes. Ya. Listo. Bien, vamos a continuar con el tema de la semana pasada. Estábamos hablando ¿sobre qué, Gabriela? Gabriela, ¿sobre qué tema hemos conversado o hemos estado estudiando la semana pasada? ¿En qué nos quedamos, Gabriela? ¿Verdad? Nos quedamos en lo que es la circulación del polígono de Willis. No me acuerdo. Estaba hablando sobre la irrigación de las arterias. A ver, eso ha sido la antesemana. ¿Otro participante? ¿Recuerdan en Doctora, qué nos no quedamos? estamos hablando de abordajes craneales, doctora. Sobre incisiones, ¿sí? Todavía no hemos llegado a abordajes. Muy bien, Punto. gracias. ¿Alguien que recuerde en qué nos quedamos? Doctora, nos hemos quedado en puntos craniométricos. Sí, doctora. Muy bien. Puntos craniométricos, pero estamos tratando como, a ver, voy a compartir.
visualizan? Sí, doctora. Muy bien, estamos hablando sobre algunos principios anatómicos. Como hablamos de neurocirugía, más que todo nos vamos a enfocar a la parte neuroquirúrgica. Es un recuerdo ya para ustedes, pero los puntos craniométricos, no sé si lo habrán tratado anteriormente. Pienso que no, porque, bueno, esto más va enmarcado hacia la parte neuroquirúrgica. Bueno, habíamos hablado sobre qué, primeramente. Achawi, Marily. Presente, doctora. Ya hemos empezado sobre... ¿Cómo hemos empezado este tema? Nos describió los puntos. No, perdón. Nos describió las diferentes. ¿Qué significaba las diferentes capas del. Antes de poder llegar, por ejemplo, al hueso? Nos habló de eso, doctora. El ¿Cómo escal. se llama eso, Marily? El escal, doctora. El scalp. Scalp significa las partes blandas. En sí es el cuero cabelludo, ¿no? También es conocido como scalp. Todas las partes blandas a nivel, por encima del cráneo. ¿Ok? Entonces les había dado una introducción. Habíamos repasado sobre el scalp. Por favor, no olvidar. Piel, tejido celular subcutáneo, galea, tejido laxo, pericráneo. Es un recuerdo. Y ustedes las siglas aquí, que la pueden visualizar. ¿Ya? Es que piel, conectivo, tejido conectivo, que viene a ser el tejido celular subcutáneo. Viene la aponeurosis, que viene a ser la galea aponeurótica. El tejido areolar, laxo, y el pericráneo, o, ¿cómo se llama? O periósteo. Bien, vamos a seguir pasando. Era importante para hacer las incisiones. Un recuerdo, voy a pasar rápido y voy a hacer algunas preguntas a algunos de ustedes. Y bueno, voy a considerar bueno, sobre las preguntas que les voy a hacer, lo voy a considerar para vuestra nota. Bien. Entonces, atentos todos, por favor. Si alguien no me contesta, perderá la oportunidad. Sí. Pero no voy a descontar puntos. Bien, entonces hablamos sobre el tejido conectivo, sobre la aponeurosis o galea aponeurótica, que su verdadero nombre es la fascia temporoparietal. El tejido laxo y el pericráneo. Luego hablamos sobre lo que es la parte de irrigación e inervación del scalp. ¿Recuerdan? ¿Sí? Bien. Acá tenemos también la parte de las principales arterias a nivel del scalp. También todo lo que es irrigación venosa. Así como los nervios principales. ¿Qué más? Hemos hablado sobre el músculo temporal. Esto lo hemos pasado ligeramente. Bueno, vamos a aclarar un poco en el transcurso de las clases de hoy. Y un poco de recuerdo sobre lo que es el cráneo, que es conocido por todos nosotros, y recordar las suturas, los huesos, y en base a todo ello nacen los puntos craniométricos. Bueno, aquí están las incisiones a nivel lateral, incisiones de fosa posterior, y también cómo se realizan los cierres a nivel de cuero cabelludo, a nivel del scalp. Entonces aquí tenemos, bueno, voy a recordarles sobre la parte de referencias anatómicas más útiles. Como bien sabemos en neurocirugía, actualmente nos basamos a los avances tecnológicos. Es así que tenemos los neuronavegadores, tenemos los instrumentos para estereotaxia, inclusive en el mismo proceso operatorio, se llama intrasop o transcirugía o intraquirúrgico. Existe en otros países un resonador y un tomógrafo. Mientras uno va operando, va realizando las tomas de diferentes imágenes y de esa manera se obtienen resultados satisfactorios en una cirugía, ya sea de un tumor cerebral, de una malformación o de un aneurisma cerebral. Pero frente a todo ello,
la anatomía es básica, no nos va a fallar. En cuanto a los equipos, puede haber alguna falla, pero anatómicamente no. Es por ello la importancia de conocer estos puntos anatómicos, los más útiles a nivel de la cara frontal, cara lateral, conocer las suturas. Bueno, empezamos entonces acá con la anatomía del escal. Voy a empezar a hacer las preguntas, chicos. Sí, por favor, esténse atentos. Hurtado Flores Brenda. Presente, doctora. Muy bien. Acá vas a visualizar unas imágenes. Bien, tenemos la imagen A y la imagen B. Sí, doctora. Muy Sí. bien. Ya, ¿cuál es la primera parte de anatomía escal? La piel, doctora. Muy bien, la piel. Y luego que sigue, Leslie. Leslie. Sí, doctora. ¿Me escucha? Sí, en la imagen D. ¿Qué sigue? Después de la piel, ¿qué otra capa continúa? El cuero cabelludo, doctora, no creo. El cuero cabelludo es el scalpel, lo conocemos. Aquí ya compañera dijo la piel. Después, ¿qué sigue? Tejido conectivo. Ya, que viene a ser el tejido celular subcutáneo. Pero acá en la imagen B, ¿qué es lo que visualizas? ¿Será tejido conectivo? Así más o menos como si estuviera una bolsa por encima de la cabeza. ¿Cómo se llama eso? ¿Qué piensas que puede ser esta capa? Leslie. La aponeurosis, doctora. Muy bien, la aponeurosis o galea aponeurótica. O fascia. ¿Cómo se llama la fascia? Ya. Temporoparietal, doctor. Leslie, a Leslie estoy preguntándole. Muy bien, temporoparietal. Bueno, seguimos. Ya, no olviden, por favor. Estoy haciendo un remember, un recordatorio para ustedes, para que no olviden estas capas, ¿ya? La fase temporoparietal o galea aponeurótica. Continuamos. Catherine. Presente, doctora. Catherine. ¿Qué ves en la imagen C? Después que continúa, después de la galea aponeurótica. Después de la aponeurosis viene lo que es el tejido, tejido laxo. Ujú. Muy bien, tejido laxo. Entonces acá podemos apreciar tejido laxo. Acá, ¿qué es? ¿Qué será esta imagen? ¿Recuerdan el video de la semana pasada, mientras estaban haciendo un abordaje terional? Por eso justamente estoy mostrándoles estas imágenes, porque nosotros podemos ver acá, en la parte superior, ¿no? Puede estar la galea, pero acá justamente a nivel temporal, está muy bien, es el tejido laxo areolar. ¿Y esta qué podría ser? ¿Qué podemos encontrar en el tejido laxo areolar? Son los cojines grasos. Ya, no olvidarse. Entonces, cuando nosotros hacemos la abertura de piel, lo primero que encontramos después del tejido areolar es el cojín graso superficial. Muy bien, Sayuri. Esta parte no lo había presentado, pero ya para vuestro conocimiento. Muy bien, tenemos entonces tejido laxo areolar con cojín superficial. La imagen de Ruth Karina. Doctora. Ruth Karina, la Sí, imagen de... ¿Qué tejido será? El periósteo, doctora. Periósteo.
justamente. El tejido laxo areolar se encuentra los vasos, las arterias, ¿ya? Justamente hemos retirado este cojín graso y continúa siendo ese tejido laxo areolar con arterias. ¿Ya? Muy bien, seguimos. O sea, las arterias del scalp. No olvidar, scalp se refiere al cuero cabelludo, o sea, la parte blanda. Seguimos. Mirka. Doctora, ¿me escucha? Buenas tardes. Doctora, ¿se me escucha? Buenas tardes. Sí, te escucho, Mirka. La imagen es. La que nos ¿Qué falta es el visualizas? periósteo. ¿Cómo? Periósteo, doctora. De acá, periósteo. Ya, está bien. Pero ¿qué será? El periósteo tiene que estar encima del cráneo. Estamos hablando, nos estamos enfocando ahora a la región temporal. La fascia temporal, doctora. La fascia temporal. El músculo temporal tiene dos fascias, una fascia temporal superficial y una fascia temporal profunda. La fascia temporal superficial se halla adherida acá a la línea temporal superior del cráneo. Entonces, ¿qué tipo de fascia será, Mirka? La superficial, doctora. Fascia temporal superficial. Muy bien. U hoja superficial. La F, la imagen F, André. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. También sería de doctora de la fase temporal, pero la hoja profunda. Parece ser eso. La hoja profunda. Entonces, hemos retirado la fascia temporal superficial y entre las dos fascias también se halla otro cojín graso. ¿Ya? Estos tienen una función, protege al nervio facial, principalmente al nervio facial motor, que se encarga de arrugar estos músculos frontales. Entonces, está muy bien, en este caso ya hemos retirado esa fascia temporal superficial, entonces tenemos aquí un cojín graso superficial. Listo. Gabriela, Rocío. Presente, doctora. La imagen G, ¿qué ves? ¿Qué visualizas? En la imagen G. Ajá. ¿Me puede señalar, por favor, con la flecha, doctora? ¿En qué parte sería? Estamos yendo en orden. Hemos empezado desde piel, después galea, estamos dirigiéndonos más hacia la parte temporal, la fascia, los cojines grasos, la fascia temporal u hoja superficial del músculo temporal, y luego un cojín graso que se encuentra entre ambas fascias, que continúa. La fascia profunda continuaría, doctor. Muy bien. Es lógica nomás. Ya. Muy bien. Gracias, Gabriel. Eric. Presente, doctora. Muy bien. La imagen H, ¿qué será? El músculo temporal. El músculo temporal. ¿Pero qué otra estructura aparece acá? Cojín graso. En graso. Muy bien. Así es fácil. Profundo. El otro era el superficial. Este es el profundo. Etel. Presente, doctora. Etel. ¿Qué estructura será? Es el músculo temporal. Muy bien. Músculo temporal. María Fe.
Presente, doctora. La imagen J, ¿qué estructura será? La fase temporal, doctora. Fase temporal, ya hemos terminado con las fases temporales superficial, profunda. La fase temporal, doctora. Después viene el músculo temporal. Recuerden en el video que al momento de estar separando el músculo, lo separaban directamente al hueso, pero todo esto que está cubriendo al hueso, ¿cómo se llama? El periósteo, doctora. O pericráneo. Pericráneo. Muy bien. Y finalmente, ¿qué viene? ¿Alguien? ¿Un voluntario? Hueso, ya, doctora. Ya viene el hueso. Muy bien, claro, algo simple. Entonces ya Anatomía externa, doctora. no olviden, por favor, todas las capas. Principalmente la región temporal. Hoy día nos hemos dedicado exclusivamente a la región temporal. Hay una fase superficial, hay un cojín graso, después hay la fase profunda, otro cojín graso, el músculo y viene el periósteo y finalmente el hueso o el cráneo. Muy bien. Es un repaso. Entonces vamos a entrar. Una vez que ya tenemos conocimiento de toda esa parte, vamos a entrar a la parte de cráneo, para lo cual existen los puntos craniométricos. ¿Qué se imaginan? ¿Para qué cree que nos sirven estos puntos craniométricos? ¿Alguna idea, Aarón? Aarón, Marcelo. Te escucho. Ujú. Ujú. ¿Alguien más? ¿Alguna opinión más? ¿Algún comentario? Doctora, ¿nos podría servir para el estudio antropológico, en este caso del cráneo? El Y cráneo. para también realizar mediciones sobre estos puntos. Muy bien. ¿Qué más? Muy bien. Para ubicación de los cortes, doctora, para las craneotomías. Ubicar los cortes, ya, para hacer las craniotomías. Muy bien. Sol Amor. Sol Amor. Sí, doctora, yo le respondí esa parte. Muy bien. Brian. ¿Para qué más nos puede servir los puntos craniométricos? Para identificar zonas de abordaje seguro, doctora. Ya lo dijo tu compañero. ¿Algo más? ¿Alguien más? ¿Alguna opinión? ¿Alguno de ustedes? Para mediciones comparativas, doctora. Mediciones comparativas, muy bien. ¿Algo más? ¿En pacientes bebés, doctora? A ver, repite, no te escuché bien. Para ubicar las fontanelas en los pacientes pediátricos. Bueno, ya, fontanelas y todo lo demás. Vamos a ver durante el transcurso de la exposición, ¿para qué nos pueden servir? Está muy bien todo lo que ustedes han aportado para ubicar los puntos de abordaje, para realizar las craniotomías. Estos puntos nos sirven también para poder ubicar a nivel de los lóbulos cerebrales, ya sea frontal, parietal, temporal. También nos permite ubicar las zonas elocuentes, o sea, la zona motora, zona sensitiva, las áreas corticales. ¿Sí? Entonces vamos a dar una introducción. Tenemos los puntos craniométricos mediales o impares que se encuentran ubicados en la línea media. Vamos a hablar sobre los más principales. En este caso, a nivel frontal, que tenemos al nacio. No olviden, por favor, que se encuentra ubicado acá entre la sutura entre los huesos nasales y el hueso frontal.
Es importante porque dentro, o sea, en la parte interna de este punto, encontramos a la apófisis cristagalli y también va a corresponder a la línea media del piso anterior. Ahora, continuamos, encontramos la glabela, que va a encontrarse entre los arcos superciliares y va a estar en relación ¿con quiénes? Con los senos frontales. Va a estar en relación con el seno sagital superior y con la fisura interhemisférica. ¿Qué es la fisura interhemisférica? Esta es la que va a separar ambos hemisferios cerebrales. Por ello es importante la glabela. Y bueno, el óprio que se encuentra a nivel supraglabelar, pero no lo utilizamos mucho. Los dos puntos importantes vienen a ser el nacio y la glabela. Continuamos a nivel medial o puntos craniométricos de la línea media o puntos craniométricos impares. Tenemos al nacio, la glabela, y más superiormente tenemos al bregma, que es un punto que va a ser el cruce entre las suturas coronal y sutura sagital. Bueno, acá también tenemos este informe que dice que se encuentra 13 centímetros posterior al nacio. Es importante conocer este punto, porque nosotros cuando llegamos al periósteo, llegamos al cráneo, existen pacientes, principalmente adultos mayores, en los cuales estas suturas no la van a encontrar, no se encuentran. Entonces buscas, no la encuentras. Entonces, ¿qué haces? Tomas el nacio y agarras una cinta métrica y a 13 centímetros está este punto bregma. Continuamos por la sutura sagital y tenemos al vértex, que es el punto más superior de la sutura sagital. Y posterior a ello tenemos al ovelio, que es un punto central o equidistante entre los dos puntos o dos agujeros parietales. Seguimos siendo un poco más posterior, encontramos el punto lambda, que también viene a ser el cruce entre la sutura sagital y la sutura lambdoidea. Y más posterior tenemos al opistocráneo. El opistocráneo es la zona más protuberante del hueso occipital. Y más inferiormente tenemos al lineo, que viene a ser la protuberancia occipital externa. Entonces, no confundir el opistocráneo con el ineo. Acá ustedes pueden apreciar el opistocráneo, la parte más externa, la más posterior, y luego viene el ineo. Y luego continuamos con el opistio, que viene a ser el punto central del borde posterior o dorsal del agujero magno, y el vacío, que viene a ser el punto central anterior del agujero magno. Entonces, ya tenemos acá todos los puntos centrales o puntos de la línea media o puntos impares. Ahora vamos a hablar sobre los puntos pares o puntos craniométricos laterales. El punto más importante es el terio, que viene a ser un punto virtual en la sutura térica, entre los huesos frontal, parietal, temporal y el ala mayor del esfenoides. Luego tenemos al asterium, que también viene a ser el cruce de la sutura lambdoidea y la sutura parieto-temporal. Hablamos también de suturas parieto-temporal, suturas temporo-occipital, sutura parieto-occipital. Es importante porque aquí encontramos internamente la confluencia, encontramos acá el cambio de los senos, ¿no? Entonces, tenemos acá, por ejemplo, el seno transverso, que posteriormente se convierte en seno sigmoideo. O el asterium también es otro punto importante porque nos va a permitir a nivel interno, es decir, a nivel de los lóbulos, poder separar el lóbulo temporal del lóbulo occipital.
Esta se denomina también internamente como escotadura preoccipital. Cuando veamos el área de lóbulos temporales, lóbulos cerebrales, no olviden este punto del asterio. Bien, tenemos otro punto también lateral que es el estefáneo. Recuerden que les hablé de una línea temporal superior. Entonces el estefáneo va a ser también un punto de intersección o punto de cruce entre esa línea temporal superior y la sutura coronal. Este punto es importante porque vamos a encontrar acá el punto de unión entre el surco precentral y el surco temporal inferior. Entonces, internamente encontramos esos surcos. El otro punto importante viene a ser el éureo. Creo que acá está el éureo. El éureo. ¿Qué será el éureo? Daniel Rodolfo. Presente, doctora. No sabría, doctora. ¿Es acá, este cráneo? ¿Qué punto sería? Este Una... es el hueso parietal, ¿sí? Hueso parietal derecho, hueso parietal izquierdo, este es el hueso frontal y este es el hueso occipital. ¿Y dónde está ubicado el éureo? En la parte parietal de... En la parte parietal. En el hueso parietal. Es la parte más protuberante, fíjate, a nivel lateral. Justo la parte más externa, más protuberante. Entonces viene a ser el éureo. Esto es un punto importante porque internamente se encuentra el área de Wernicke. Encontramos el giro supramarginal que corresponde al área de Wernicke. ¿Ok? Muy bien. Seguimos. Bien. Entonces, una vez que ya conocemos estos puntos craniométricos, vamos a poder trabajar y vamos a ver más o menos para qué nos sirven estos puntos. Acá tenemos un cráneo y tenemos un trazo de un plano basal o denominado plano de Frankfurt. Este plano viene ustedes ven aquí, visualizan la órbita, desde la región orbital inferior atraviesa una línea sobre el conducto auditivo externo, por la parte superior. Entonces tenemos una línea, esta línea se llama línea de Frankfurt. Y luego tenemos aquí el cóndilo del maxilar inferior. A nivel medial trazamos una línea perpendicular a esta línea, a este plano basal, hacia el seno, hacia la sutura longitudinal superior, o sutura sagital. Trazamos uno. Posteriormente también trazamos otra línea. ¿Qué apófisis será esta? Aris, Andrea. Apófisis occipital. Este es el hueso occipital. Fíjense las suturas. Ustedes se pueden ubicar con las suturas. Esta es la sutura. Mastoide. Así es. Entonces, del punto medio, trazas una línea perpendicular hacia arriba. Entonces, nosotros tenemos en sala de operaciones ya al paciente. Entonces, palpamos la apomastoidea y luego trazamos una línea. Mentalmente todo lo hacemos. Entonces, y de esa manera ya podemos ubicar qué cosas en esta imagen. Fíjense en esta imagen. Tenemos aquí el plano basal de Frankfurt, la línea, el trazo perpendicular hacia la parte, hacia la sutura sagital. Tenemos acá la primera a nivel del cóndilo y esta a nivel de la mastoides. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Esto nos sirve principalmente. Tenemos aquí ese punto craniométrico llamado nacio. Y acá tenemos el ilion, que viene a ser la protuberancia occipital externa. Entonces,
todo esto medimos y al medir dividimos en 4 partes. En 4 partes. Entonces, los 3 cuartos posteriores va a ser un punto en el cual nos va a permitir unir con este punto que viene a ser, ¿cómo se llamará esta sutura? Este es el hueso frontal. ¿Este qué hueso es? Luisa Shirley. Presente, doctora. Eso. Ese hueso. ¿Cómo se llama todo este huesito? El cigomático, doctora. El cigomático, muy bien. Y esta será la apófisis cigomática. ¿Sí? Sí. Entonces, justo en la unión entre el hueso frontal y la apófisis cigomática, trazamos ese punto hacia esos 3 cuartos posteriores. Esta línea nos va a permitir ubicar la cisura de Silvio internamente. Y luego unimos este punto superior, que es perpendicular a la apófisis mastoidea, con este otro punto. Entonces, ¿qué cisura nos estará indicando? A ver. De Rolando, doctora. Cisura de Rolando. Entonces ya mentalmente nosotros ya tenemos ya nuestra cisura de Silvio, nuestra cisura de Rolando para hacer nuestros abordajes. ¿Y qué más? Nos va a permitir también poder dividir a los lóbulos. ¿Hasta dónde está ubicado el lóbulo frontal? La cisura de Rolando, ustedes saben que separa el lóbulo frontal del lóbulo parietal. Entonces ya mentalmente o ya en el paciente ustedes ya pueden ver y ubicar dónde se encuentra el lóbulo. Supongamos ustedes tienen un tumor a nivel frontal, entonces ustedes van a hacer una craniotomía a este nivel. ¿Sí? ¿Entendido? ¿Están entendiendo o no entienden? Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Sí? Muy bien. Para eso nos sirven estos puntos craneales, para tomar medidas y de esa manera poder ubicar internamente a nivel de los lóbulos, bueno, los lóbulos, ¿no? Los lóbulos y las zonas que vamos a operar. Entonces, para esto ya no vamos a necesitar un neuronavegador, un marco estereotáxico, o bueno, nos puede ayudar también una resonancia, pero ya nosotros, esto no nos va a fallar. Seguimos. Bien. Visualizan esta imagen. Hemos trazado esta línea, ¿recuerdan? Hacia los 3 cuartos posteriores entre el nasion y el ilion. Tenemos la fisura de Silvio, o surco lateral, es el otro nombre. Así se denomina. Y acá tenemos la fisura de Rolando o surco central. Aquí está el lóbulo frontal. Tenemos aquí el lóbulo parietal. Recuerdan que les dije el asterion, que era un punto importante para separar el lóbulo occipital del lóbulo temporal. Entonces, ya aquí podemos decir que tenemos el lóbulo temporal y aquí el lóbulo occipital. ¿Sí? ¿Entendido? ¿Y esto hasta dónde va? Internamente, hasta el surco parieto occipital. Hay un surco parieto occipital que sí se visualiza internamente, entonces nos vamos desde este punto hasta acá. Entonces ya tenemos a nuestro lóbulo occipital, lóbulo temporal, lóbulo parietal y frontal. ¿Sí? Entonces con eso ya podemos hacer nuestros abordajes. ¿Entendido? ¿Alguien Sí, tiene doctora. alguna duda? Seguimos. Doctora, una consulta. ¿Cuál Sí. es el punto posterior en la anterior lámina? ¿Cuál es la referencia anatómica que se debe considerar como el otro punto opuesto a la apófisis cigomática? Punto opuesto a la apófisis cigomática. O sea, el otro que está en la Este es parte apófisis posterior. cigomática. Ajá, pero el de la parte posterior, ¿cuál es el punto de referencia? ¿Este de aquí? ¿Este? Ajá. Aquí está. Tú mides el nacio hasta el ilion. Divides en 4 partes. Y el cuarto posterior, o los 3 cuartos, este viene a ser el punto de referencia.
al dividir desde el nacio hasta el niño, 1/4 posterior, o sea que equivale a 3/4 anterior. Este es el punto de referencia posterior. ¿Entendido? ¿Me entiendes? Si esto mide 20 centímetros, Sí, supongamos doctora, gracias. 20 centímetros, de aquí a acá mides 15 centímetros, quedan 5. Entonces, estos 15 centímetros viene a ser el punto posterior. ¿Sí? Entonces ya tú ves en un paciente ya dónde está ubicada la cisura de Silvio y dónde está ubicada la cisura de Rolando. Y ya puedes hacer tus divisiones por lóbulos. ¿Ya? ¿Han entendido todos? Está muy bien la pregunta, así pregúntenme para que yo pueda aclararles. Porque cuando ustedes estén en sala de operaciones, van a ver que el cirujano hace las incisiones a nivel de cuero cabelludo y ustedes para que puedan visualizar y entender de qué se trata la cirugía, porque muchos van, ven, no saben qué parte están sacando, será lóbulo frontal, será parietal, será temporal. ¿Ya? Muy bien, seguimos. Acá, en este ejemplo, tenemos este punto que habíamos indicado, la línea basal de Frankfurt. Viene por el borde inferior de la órbita, por el borde superior del conducto auditivo externo, y vemos acá un punto que se traza a nivel posterior, y justamente tenemos acá, esta viene del seno longitudinal superior, aquí la confluencia de los senos o prensa de erófilo o tórcula. Luego viene del seno longitudinal superior el seno transverso para el lado derecho y el otro seno transverso para el lado izquierdo. Y luego aquí cambia a seno sigmoides. Por eso es importante este punto asterional. ¿Sí? Seguimos acá. Algunos ejemplos más que nos van a permitir ubicar estos puntos craniométricos. Tenemos aquí la línea temporal superior. ¿Ustedes tienen un cráneo en la casa? Si tuvieran, sería bueno que identifiquen esta línea temporal superior. Se llama línea temporal superior, a pesar que no se encuentra en el hueso temporal. ¿Se encuentra dónde? En el frontal, se encuentra en el parietal. ¿Por qué se llama línea temporal superior? ¿Por qué se llamará? Aris. Aris. Presente. Mira, esta línea temporal superior es un punto de referencia importante, pero no se encuentra en el hueso temporal. ¿Por qué se llama la línea temporal superior? ¿Alguien? ¿Escucha? Sí, escucho. Adelante. Creo que ahí se inserta el músculo, doctora. No Así estoy segura. se inserta. ¿Qué se inserta? ¿El músculo o la fascia? Hemos hablado de dos fascias. Fascia. Muy bien. Entonces allí se inserta. ¿Ya? Perfecto. Entonces tenemos aquí, ¿cómo se llamará este punto donde se intersectan o, bueno, donde se encuentran la sutura coronal con esta línea temporal superior? Daniel Rodolfo. El terion, doctora. Terion es este. Terion es este, hueso frontal, hueso parietal, la ala mayor del esfenoides, el temporal. Este es el terion. Punto terional. Puesto. ¿Alguien? ¿Algún voluntario? De Estefanio, doctora. ¿Cómo se llama? Estefanio. Estefanio, ahí está. Aquí visualizan la línea temporal superior, donde se inserta la saponeurosis o las fascias del músculo temporal. Justo allí, pasa por allí. Entonces se llama Estefanio. ¿Por qué es importante el Estefanio?
¿Qué podemos encontrar internamente? Les dije. Hay Wernicke, doctora. Muy bien. El giro o circunvolución supramarginal. ¿Aquí era? No, no es Wernicke, me da confundido. No es Wernicke. ¿Qué es? Wernicke está en el Erium. Acá, en el Estefanio. La cisura prerolándica, doctora. La cisura prerolándica. ¿Ya? Ya no se llama prerolándica, será surco frontal, ya, surco precentral, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más podemos encontrar? Ustedes pueden visualizar acá, internamente dentro del cráneo, ven acá el cerebro. ¿Ven? ¿Sí? Aquí están los surcos cerebrales. ¿Visualizan el fondo? Sí. Surcos cerebrales. Bien. Esta viene a ser la cisura, o bueno, ya, el surco central o cisura de Rolando. Esta viene a ser. Entonces, muy bien, tu compañero ha dicho, el surco precentral. ¿Qué más? El lóbulo frontal se divide en 3 giros o 3 circunvoluciones. Frontal superior, medio e inferior. ¿Quiénes lo dividen? Los surcos, el surco frontal superior y el surco frontal inferior. Entonces, acá, ¿qué punto estamos encontrando? El surco frontal inferior con la cisura prerolánica. Entonces, allí se encuentra el estefanio. ¿Ya? De esa manera ustedes pueden ubicar internamente. ¿Entendido? ¿Sí? ¿De acuerdo? Ya, entonces ya tenemos aquí el punto frontal inferior. Y aquí tenemos el punto frontal superior, que está un poco más arriba. De aquí el surco precentral superior o cisura de Rolando superior, y esta es la inferior. Muy bien. Bueno, esto es un ejemplo. ¿Para qué nos sirven los puntos craniométricos? Acá también tenemos otro ejemplo. Acá tenemos al Eurio. Esta viene a ser la cisura de Silvio. Justo terminando la cisura de Silvio, bordea el giro supramarginal. Este es el giro supramarginal. Y es el giro angular. Entonces el Eurio, ahí está. Estamos confirmando que se encuentra en el giro supramarginal, en el área de Wernicke. El área de Wernicke también está conformado por la parte posterior del giro temporal superior. El giro temporal también está bien. Giro temporal superior, medio e inferior. ¿Ya? Entonces el área de Wernicke se encuentra en esta zona. Muy bien. Ahora podemos concluir. ¿Para qué nos sirven los puntos craniométricos? Milagros. Presente, doctora. De acuerdo a lo que has entendido, ¿para qué pueden servir los puntos craniométricos? ¿Es importante conocer o no es importante conocer? Sirven como puntos de referencia para establecer los límites de ciertos diámetros de las estructuras, doctora. Muy bien. Muy bien. Vamos a hacer un repaso también, una vez más, para ya retirarnos porque ya no vamos a regresar a este área. A ver, empezamos. Marilyn. Marilyn. Presente, doctora. Muy bien. ¿Qué sutura es esta de aquí arriba? ¿Me está obedeciendo bien? Esto. ¿Qué sutura es?
hasta el otro lado. Ay, perdón, doctora. La sutura coronaria. Coronal. Ah, perdón. ¿Ya? Sí, sí, doctora. Cuando nosotros hacemos incisiones en la piel, desde el nivel de esta zona se conoce una, ¿cómo se conoce? La fontanela, doctora. La fontanela anterior. A ver. Ah, ¿Dónde están incisiones? Incisiones. Acá. ¿Cómo se llama esa incisión? bicoronal. Bicoronal, doctora. Bicoronal. ¿Bien? 1 centímetro delante del trago hasta el otro lado. También 1 centímetro delante del trago. Entonces se llama una incisión bicoronal. ¿Bien? Está en base a la sutura. Muy bien. Seguimos. Bien. Entonces, el lóbulo frontal, ¿de dónde a dónde abarcará? Nilton. Presente, doctora. El lóbulo frontal, ¿de dónde a dónde abarcará? Los límites, doctora, sería entre la sutura coronal, doctora, que es Hacia. sería hacia adelante hasta, podría ser hasta los huesos nasales anteriormente. Hacia los huesos nasales. ¿Ya? Pero posteriormente hasta la sutura coronal, ¿sí? Sí, doctora. Ya. Fíjate en esta imagen. ¿Dónde está la cisura de Rolando? Acá. O surco central. Porque ahora ya no se conoce como cisura de Rolando, ahora, o fisura de Rolando, lo conocemos más como surco central. Aquí está el nombre, surco central. Bueno, surco central. ¿Dónde está ubicado? ¿Está acá? ¿Está por acá? ¿Por acá? Está aquí. Sí, Fíjense. posterior, doctora. Entonces, no nos dejemos llevar por las suturas, ¿ya? Las suturas más que todo nos permiten identificar huesos, pero los lóbulos abarcan un poco más allá. Fíjate, ¿sí? Sí, doctora. Entonces, el surco central se encuentra debajo de qué hueso? ¿Frontal? ¿Qué hueso está ubicado aquí? Parietal, doctora. Parietal, ¿sí? Ya, ¿se acuerdan hace un momento que les dije, trazamos una línea, la línea basal de qué? De Frankfurt. Entonces les dije que se traza una línea hacia los 3/4 posteriores, más o menos de este nivel. ¿Se acuerdan? 3/4 posteriores. Y luego trazamos una línea desde el cóndilo para arriba y desde el mastoides para arriba. Y estos dos vienen a ser el surco central, más o menos da por acá. Entonces sí coincide. Entonces no está en el hueso frontal, por eso no confundan. ¿Por qué estoy incidiendo en esta parte? Para que ustedes puedan leer las tomografías posteriormente y no confundir con los huesos. ¿Bien? ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Muy bien, Nilton. Entonces, ¿estás de acuerdo? Sí, doctora, está bien. Bien. Diego. Doctora. Ya, Diego, ¿cómo se llamará esta parte de hueso? Viene hasta acá, hasta la región retroauricular.
¿Cómo se llama? La línea temporal superior, doctora. Muy bien, la línea temporal superior. Muy bien, nada más. Eunice, Presente, doctora. ¿cómo se llama esta sutura? O este punto. Ah, doctora, es la... ¿Será Vertex o será Bregma? Bregma, doctora. Ya, muy bien. Muy bien, Eunice. Gabriela. Gabriela, Sí, doctora. ¿cómo se llama esta sutura? Es la sutura sagital. Sutura sagital. Sí. Muy bien. Entonces, fíjate, la sutura sagital va ¿hasta dónde? ¿De dónde a dónde va? Desde las del seno sagital superior hasta ¿De dónde a dónde? Ya, no, sí, sí, pero ¿de dónde a dónde va? La ya. sutura sagital. Desde el bregma Desde el bregma hasta Asterium, creo. ¿cómo se llama ese otro punto? Lambda. La sutura lambdoide. No, punto lambda se llama. Sutura lambdoidea es otro que va hacia cada lado, derecho, izquierdo. Muy bien. Artur, Presente, doctora. ¿cómo se llama esta sutura? Listo. Esa, doctora, no es la escamosa. Es la escamosa. Ahí está ahí en inglés, lo pueden leer normal. Ah, ya, pensé que era la delante, doctora. Sí. ¿La qué? Ah, pensé que está. Es que el cursor de la flechita apunta a otro lado, entonces. Aquí estoy siguiendo. Sí, sí. Ya, doctora. Ahora sí, sutura escamosa, ahí está, fíjate. Muy Sí, bien. doctora, es la escamosa. Ya. ¿Cómo se llama este punto? Este punto. Artur. Artur. Sí, doctora, sí. Ese no es el. No, no me acuerdo. Alterian, doctora. No es Ahí Alterian. está, lee nomás, lee. Lean, chicos. Estoy Es Alterian, doctora. para que lean, ya. ¿Entre qué hueso? El tebio está conformado por Por el hueso frontal, parietal y el temporal, doctora. Y la ala mayor de los fenoides. Ya, muy bien. No se olviden, por favor, del terion, ¿ya? Es un punto. Bien. ¿Más preguntas o pasamos al siguiente tema, chicos? Luis Rolando, ¿más preguntas? ¿O ya dominan toda esta parte? Tienen que dominarla. ¿Sí? ¿Ya saben? ¿Conocen todo? Luis Rolando, te voy a preguntar. ¿Qué arteria es esta?
Y Rolando, ¿está presente? Luis, Presente, doctora. ya. Esta es una arteria que tiene dos ramas, una posterior y una anterior. ¿Qué arteria es, Luis? ¿Sería la temporal superficial? Muy bien. ¿Rama de qué arteria es la temporal superficial? ¿De la temporal? La arteria temporal superficial, ¿La carótida externa? ya, rama de la carótida externa. ¿Y rama de qué más? Solo de carótida externa. Muy bien. Entonces tenemos, se encuentra ubicado ¿dónde? ¿Su recorrido por dónde realiza? Ahí tenemos la arteria temporal superficial. ¿Dónde está ubicado? Está debajo del temporal, encima del temporal, en la galea, en el tejido laxo. ¿Dónde está ubicado? En la galea, doctora. Esta es la galea. No hay vasos acá. Fíjate debajo. En el tejido laxo. Areolar, por encima del tejido laxo areolar. ¿Sí? Y debajo de la galea entra el tejido laxo areolar. Este es un punto importante en la cirugía. Nosotros tenemos que evitar lastimar o lesionar esta arteria, porque fíjate, irriga toda esta parte del cuero cabelludo. Si nosotros lesionamos o cortamos toda esta parte del cuero cabelludo o de la piel, se va a necrosar. ¿Ya? Importante. Muy bien, seguimos. ¿Más preguntas o ahí nomás? Para continuar con el siguiente tema. Ya, ahí nomás. Esta imagen también es similar. Acá. Brian. Presente, doctora. Ya, ¿cómo se llama esto, todo este vaso gigante que viene desde el anterior? Seno sagital superior, doctora. Seno sagital superior. Muy bien. ¿Debajo de dónde se encuentra el seno sagital superior? Debajo de la sutura sagital. Debajo de la sutura sagital, así es. Y también del hueso frontal. Entonces, en los niños, ¿cómo se llama esta sutura? En los recién nacidos. La de adelante sería sutura metópica. La sutura metópica, muy bien. Entonces en los adultos ya no existe esa sutura. Bien, es por ello que nosotros, al momento de hacer una craniotomía, fíjense hasta dónde abarca el seno longitudinal superior o seno sagital superior. Entonces nosotros al momento de hacer un corte, supongamos queremos ubicar un tumor que se encuentra acá, para cortar el cráneo o hacer una craniotomía, tenemos que hacer 2 centímetros lateral a la sutura sagital. ¿Para qué? Para no llegar a dañar el seno. Si dañas el seno, se produce un sangrado que no puedes parar con nada. El paciente puede fallecer y puede ser inclusive un infarto cerebral. Entonces, el corte se hace a 2 centímetros lateral.
¿ya? Para hacer el corte para las craneotomías. Muy bien. Seguimos. Entonces, cuando hacemos nosotros las craneotomías, hacemos, por ejemplo, si vamos a hacer, bueno, un colgajo óseo a nivel frontal y parietal, le decimos frontoparietal o bifrontal, craneotomía bifrontal. Debajo de subfrontal, craneotomía parietal, de acuerdo al nombre del hueso craneal o craneotomía occipital. Y cuando está, es de suboccipital, cuando está más debajo, cuando está a nivel de cerebelo, de craneotomía suboccipital. Muy bien, o de fosa posterior. ¿Algo más? Acá. Quería, bueno, para que ustedes también tengan conocimiento, conocer lo que es la base de cráneo. La parte superior que acá estamos tratando, toda esta parte viene a ser la base de cráneo. Mientras que esta parte superior viene a ser la convexidad o calota craneal. Y de acá ya es la base de cráneo frontal o piso anterior, piso medio, abarca todo el lóbulo temporal y piso posterior que ya abarca la región occipital. Entonces estos son los límites. Ustedes pueden apreciar acá, este color anaranjado, está con la letra A, viene a ser el piso anterior, que abarca, aquí usted puede ver, la cresta frontal interna, acá donde se inserta el seno longitudinal superior. También tenemos la apófisis crista galli, la lámina cribosa corresponde a piso anterior. Y también tenemos el plano esfenoidal, la apófisis clinoides anterior y el ala menor del esfenoides. Todo esto abarca la base de cráneo o piso anterior. El piso medio abarca todo el hueso temporal, así como también parte de la silla turca. Y también está incluida la apófisis clinoides posterior. ¿Entendido? ¿Sí? Esta parte anterior se llama tubérculo celar, que también corresponde al piso anterior. Luego tenemos aquí la fosa hipofisaria o silla turca. Y bueno, la clinoides posterior, que también corresponde al piso posterior. ¿Listo? El dorso celar es el límite posterior, o sea, entre el piso medio y el piso posterior. Y con la letra E tenemos aquí el clivus. Y aquí en moradito tenemos la fosa posterior, que abarca justo en la cresta del hueso petroso, o la porción petrosa del hueso temporal. Entonces ya tenemos las tres bases, anterior, medio y posterior. ¿Entendido? Muy bien. Sí, doctora. Seguimos. Entonces, cuando ustedes visualicen una tomografía, este tipo de imágenes, entonces ya ustedes van a poder diferenciar clinoides anterior, el tubérculo celar, clinoides anterior, el ala menor del esfenoides, hasta esta zona es el piso anterior, todo esto. Incluye la cresta frontal, la crista galli, la postcrista galli, la lámina cribosa, todo esto, y este viene a ser el piso frontal, que viene a ser el techo de la órbita. ¿Bien? Entonces, el piso medio, todo el hueso temporal, hasta la cresta, hasta la porción escamosa, porción petrosa del hueso temporal, que es la cresta de la porción petrosa del hueso temporal. Hasta aquí es el piso medio. Y el piso, y esta viene hacia la apófisis clinoides posterior y el dorso. Y toda esta parte posterior viene a ser el clivus. ¿Listo? Entonces ustedes van a repasar, por favor, qué estructuras se encuentran en esos pisos. Por ejemplo, acá tenemos el nervio óptico, la arteria carótida interna. Cuando la carótida interna ingresa por encima de esta apófisis clinoides, se denomina porción supraclinoidea de la carótida interna. Bien,
tenemos también aquí al nervio mandibular, al trigémino. Tenemos aquí la arteria meningia media que ingresa al piso medio. Generalmente los hematomas epidurales del piso medio, pacientes que presentan sangrado, otorragia por el conducto auditivo externo, o pacientes que tienen el signo de Battle a nivel mastoideo o a nivel retroauricular, entonces estamos pensando en un hematoma epidural, que generalmente es la ruptura de esta arteria meningia media. ¿Entendido? Muy bien, esta es también lo mismo. Y acá ustedes pueden apreciar el seno longitudinal superior, su inserción hacia la región posterior. ¿Hacia dónde? Hacia la protuberancia occipital interna. Aquí ven ustedes el seno longitudinal superior y aquí ven los senos transversos. Y aquí el seno sigmoide, que se va hacia la vena yugular, a ambos lados. Acá ustedes pueden visualizar el bulbo olfatorio y el nervio o el tracto olfatorio, ¿sí? Aquí se inserta, en esta cresta frontal se inserta la falx cerebri o... ¿Cuál es el otro nombre de la falx cerebri? Crista Galli, doctora. No. La tienda. La tienda del cerebro, la hoz del cerebro. Muy bien. Falx cerebri o hoz del cerebro. Vamos a ver posteriormente. Bien, aquí está la arteria meningia media, como ustedes pueden apreciar. Cristian Adolfo, ¿rama de qué arteria es la meningia media? ¿Está Cristian? André. Doctora. ¿Rama de qué arteria es la arteria meningia media? Creo que doctora de la maxilar interna. Doctora. Muy bien. ¿La maxilar interna rama de qué arteria es? No estoy seguro, doctora. De la carótida externa, doctora. Muy bien. Entonces, es porque estoy recalcándole, en los hematomas epidurales, generalmente se rompe este vaso. Se fractura el hueso, se rompe este vaso, ¿ya? Y son epidural, porque están encima de la dura madre. Y son frecuentes. De esa manera, para que ustedes puedan ubicarse. Muy bien, ¿qué más acá? Nervio trigémino. Bien, las ramas del nervio trigémino son las que inervan a la dura madre supratentorial. Listo. Hemos terminado la parte de puntos craniométricos y un poco de ubicación para cada uno de ustedes en 3D para que puedan posteriormente ver las tomografías. Vamos a continuar. ¿Tienen alguna pregunta al respecto al tema que hemos pasado? Porque vamos a pasar a otro tema. ¿Todo está claro?
Brian. No, doctora, todo claro. ¿Visualizan? Sí, doctora. Sí, doctora. Ahora, ¿qué nos toca? Ya hemos hecho cuero cabelludo, hemos hecho cráneo. ¿Qué sigue? Meninges. Las meninges. Las meninges que se encuentran, ¿dónde se encuentra ubicado? Entre el cráneo Y el encéfalo, doctora. y el encéfalo. Muy bien. Entonces, cuando el sangrado es por encima de las meninges, hablamos de hemorragias epidurales. Y si es debajo, subdurales. Bien. A manera de introducción, entonces, ustedes saben que está cubierto el cerebro por varias membranas. Dentro de ella flota el líquido cefalorraquídeo y se encuentra dentro de la bóveda ósea. Ustedes pueden apreciar acá. ¿Cómo se llama esta meninge? ¿Cómo se llama todo esto? Ya me han dicho de La nada. os, doctora. Es la os. ¿O cuál es el otro nombre? False. Falx cerebri. La falx cerebri o meninges. Bien. Entonces tiene tres membranas. La externa, que es la dura madre, o denominada también paquimeninge, que está compuesto por tejido conectivo denso. La intermedia, que es aracnoides, que son fibras reticulares, y la interna es la pía madre. Entonces, generalmente se conoce a la dura madre como paquimeninge. Cuando hablamos de paquimeningitis, estamos hablando de una infección a nivel de la dura madre. Y si hablamos de leptomeninges, estamos hablando de una infección en la pía madre y en la aracnoides. ¿Okay? Entonces, la dura madre tiene dos capas. Una capa perióstica externa, que es la superficial, la que es, bueno, es rica en vasos sanguíneos, nervios, y es la que está adherida. Ustedes ven acá, este es el cráneo. Entonces, está adherida a la capa perióstica al cráneo. Y tiene otra capa, meningia interna, que es esta de acá, y está revestida de células planas. Es importante conocer ambas capas porque estas, ustedes pueden apreciar acá, forman tabiques donde ambas se separan y en otras se unen. Aquí, por ejemplo, están separadas. Aquí están formando la capa externa, está formando la parte del seno longitudinal superior, de los senos venosos, mientras que la capa interna va a formar los famosos tabiques, la falx cerebri o, ¿cómo se llama? Os del cerebro. Entonces, continuamos. Ustedes pueden apreciar aquí, hemos indicado que tiene dos capas, la capa interna, que es la meninge interna, que va a formar la os del cerebro. Ustedes pueden apreciar aquí la postcrista galli, hacia dónde va la os del cerebro, hacia la protuberancia occipital interna. Entonces, en todo este recorrido forma la falx cerebri. Es importante conocer esta estructura cuando ustedes observen las tomografías. Entonces, esta estructura nos va a indicar la línea media. Pueden ustedes apreciar acá, esta falx cerebri abarca casi toda la parte o porción media del hemisferio cerebral, porque va a dividir ambos hemisferios, el derecho y el izquierdo. Ven acá, esta es la falx cerebri, u os del cerebro, que divide al hemisferio derecho y al hemisferio izquierdo y cubre en su totalidad casi toda la parte posterior. Y a nivel anterior, bueno, aquí tenemos al cuerpo calloso. Y esta se llama el giro singular. ¿Ya?
el giro singular. Esta parte queda libre. Entonces, cuando hay un proceso de hipertensión intracraneana, esta parte tiende a desplazar hacia el lado opuesto. Por ejemplo, acá. Supongamos un sangrado a nivel de este lóbulo, va a producir un efecto de masa. Al producir efecto de masa y al no existir esta falx cerebri hasta la región inferior, todo esto va a desplaza hacia el lado contralateral. Esos desplazamientos se denominan hernias. Si está debajo de la falx cerebri o debajo de la hoz del cerebro, se denomina hernia subfalciana. De ahí viene ese nombre, de la falx subfalciana, debajo de la falx cerebri, hernia subfalciana. También lo conocen otros como es el giro singular, hernia singulatum o del cíngulo. Entonces desplaza por la producción de efecto de masa. Por eso es importante conocer la ubicación de estas falxes. Entonces, generalmente las hernias subfalcianas se van a producir por encima del cuerpo, de la cabeza, de la rodilla y del cuerpo calloso. Bien. Entonces, continuamos. A ver, acá. Ustedes pueden apreciar cómo la capa meningia o la capa interna viene y termina en esta zona. Y posteriormente, esta se va a, nace otra, a nivel de la cresta del hueso petroso. Nace otro, bueno, la tienda del cerebelo, que se va a unir a esta falx cerebri, y de esa manera tenemos aquí la tienda del cerebelo, y acá va a formar un reborde libre, que va a ser la incisura o hendidura supratentorial, que va a rodear al tronco cerebral. Entonces, también esta viene a ser la capa meningia. Lo mismo acá, a nivel anterior, va a cubrir la glándula hipofisaria, denominada como diafragma Selae. Bien, entonces aquí ustedes pueden apreciar, divide la falx cerebri en hemisferios a nivel supratentorial. Supratentorial, estamos hablando ya aquí de la tienda del cerebelo. Entonces, todo lo que está encima de la tienda del cerebelo se denomina como supratentorial y todo por debajo, infratentorial. Entonces, acá divide esta falx en dos compartimentos, estos repliegues, y a nivel inferior en un solo compartimento. Y ustedes pueden apreciar aquí también, aquí hay una falx cerebelar, se podría decir, una hoz del cerebelo, que va a dividir parcialmente al cerebelo. Acá también mencionamos sobre la cilia turca. Acá tenemos la cilia turca y aquí el diafragma Selae. Bueno, esto está atravesada por el infundíbulo de la glándula de la hipófisis. Entonces ya conocemos todos los repliegues durales. Bien, ahora, ¿qué arterias irrigan a la dura madre? Entonces ya habíamos mencionado que la mayor parte procede de la arteria meningia media, la irrigación. Entonces, nace a nivel del agujero redondo menor. Y también tenemos ramas meningias anteriores, como son las arterias, va a dar origen a las ramas meningias anteriores, la arteria oftálmica. Bueno, la arteria oftálmica acá no se puede visualizar. La arteria oftálmica es una rama de la carótida interna. Entonces, esa rama es la que va a dar origen a las meningias anteriores. Y también tenemos las meningias posteriores que van a
que son las ramas de la arteria occipital y de la arteria vertebral. La rama occipital, ustedes saben que es viene de la carótida externa, y las arterias vertebrales. ¿La arteria vertebral, rama de qué es? De la subclavia, doctora. Muy bien. Seguimos. Ahora vamos a hablar sobre la inervación de la dura madre. Entonces ya hemos dividido en región supratentorial e infratentorial. Entonces, la dura supratentorial va a ser irrigada por las ramas del nervio del trigémino. Aquí está el nervio trigémino. Y las ramas, o la dura infratentorial, va a ser inervado, por los nervios espinales cervicales superiores y por el nervio vago. Entonces, si un paciente presenta una meningitis, entonces produce cefalea por inflamación de estos nervios. Bien, acá ustedes pueden apreciar todos los compartimentos que se va a formar a nivel intracraneal. Tenemos aquí la hoz del cerebro o falx cerebri, la tienda del cerebelo, la incisura o hendidura por donde atraviesa el tronco cerebral, y acá tenemos la hoz del cerebelo, y eso viene a ser todo. Muy bien, aquí otra imagen para que ustedes puedan tener una idea imaginaria. Aquí tenemos el infundíbulo de la glándula de la hipófisis, y esta viene a ser el diafragma celae. Y todo esto está compuesto por la capa meningia. Y ustedes pueden apreciar aquí los senos, el seno longitudinal superior, el seno longitudinal inferior, que está compuesto por estas capas: la externa, perióstica, y la meningia. ¿Alguna pregunta? Bueno, aquí van a ver algunas imágenes. Aquí está la arteria meningia media, con sus ramos anterior y también posterior. Entonces, como ustedes bien saben, la capa externa es la que está irrigada por estas ramas. Acá ustedes pueden apreciar el seno longitudinal superior en su parte posterior. Tenemos aquí al seno transverso y al seno sigmoide, que está formada por estas capas de la dura madre. Y acá, justo la imagen que les mostré anteriormente, tenemos al seno longitudinal superior. ¿Tienen alguna pregunta? No, doctora, todo claro. Está todo claro. ¿Ya? No olviden, por favor, estas imágenes. Todo ello para que ustedes puedan leer las tomografías acá también. Acá se aprecia un poco la parte de la circunvolución del cíngulo. No nos permite visualizar adecuadamente. Aquí ven ustedes la tienda del cerebelo. Sobre esta tienda del cerebelo descansa el lóbulo occipital. ¿Ven acá? El lóbulo occipital, y aquí también el piso anterior. El piso anterior, el piso medio no se ve, el piso posterior. ¿Listo? ¿Algo más? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Está todo claro? ¿Tienen alguna duda? Hemos terminado con la parte de meninges. Bien. Daniela, María Fe, Daniela. Sí, doctora, presente. Muy bien, María Fe. Vas a poner para la siguiente clase, que
¿Qué nos falta? Hemos hablado sobre la dura madre. Vas a poner sobre el aracnoides. Ya, doctora. Y cisternas cerebrales. Sí, doctora. Presente, doctora. Ya. Bases, bueno, María Fe, aracnoides, cisternas y tía madre. Está bien, doctora. Van a ayudar ustedes en esa parte. Etel Solange, todo lo que es el sistema ventricular. ¿Sí? Ya, a la siguiente. ¿Anotaron? Bien. Entonces vamos a hablar sobre los surcos y giros cerebrales. ¿Recuerdan que les estaba explicando más antes? Sí. Sí. Voy a dar un preámbulo. Ya nos falta tiempo. ¿Visualizan? Sí, doctora. Entonces ven aquí todo un caos, hubo flechas, ahí. Entonces, el cerebro, el mapa cerebral es importante porque existen zonas corticales, tenemos los ganglios basales, tenemos al diencéfalo, tenemos al cerebro, al cerebelo, y todas ellas están regidas por estas funciones, las funciones básicas dominantes, las funciones cognitivas. Es todo un sistema de redes, como ustedes pueden apreciar, estas redes, estos postes eléctricos, todo es un sistema de redes. De igual manera, nuestro cerebro está compuesto por redes. No hay nada aislado. Todas las neuronas se comunican mediante los axones y, bueno, de esa manera se realizan todas las funciones de la memoria, el lenguaje, pensamiento. Ahorita nuestras redes están funcionando. Y de esa manera se comunica el lóbulo frontal con el lóbulo parietal, el lóbulo occipital, ambos hemisferios, derecho e izquierdo, mediante las fibras comisurales del cuerpo calloso, así como también las zonas corticales de ambos hemisferios con el tronco cerebral. Y es así que nuestro organismo funciona. Por ejemplo, aquí el conductor está en alerta y todo el cerebro está funcionando, todo ese sistema de redes. Entonces tenemos acá, ahí está, tenemos el prosencéfalo, está muy abajo esto. Bueno, que está compuesto por el telencéfalo y por el diencéfalo, ¿ya? El diencéfalo, el tálamo, hipotálamo. Y luego sigue el mesencéfalo, que es esta parte. Continúa. Bueno, se ha descuadrado aquí, los colores están descuadrados. Continúa. ¿Qué continúa? El rombencéfalo. Ya, el romboencéfalo que está compuesto por el tronco cerebral. ¿Sí? Los pedúnculos cerebrales. Y el mielencéfalo que viene a ser el bulbo. Y finalmente, la médula. Es un repaso. Bien, entonces empezamos a describir anatómicamente al cerebro. ¿Qué es un giro? ¿Qué es un giro? Giro con I, giro con Y o circunvolución. Acá dice, es una estructura irregular de borde convexo. Es esto, es esta estructura irregular. Este es un giro. Y estas hendiduras o estas invaginaciones se denominan surcos. Estas separaciones, surcos. Entonces, este es giro o circunvolución. Van a encontrar con los dos nombres en los textos actuales. ¿Ya? Entonces, estos son los surcos cerebrales y estas son los giros cerebrales. Ambos hemisferios están separados por esta famosa hendidura o fisura cerebral o hendidura longitudinal superior. Y están unidas por las fibras comisurales del cuerpo calloso.
tiene tres caras. Acá. Tiene una cara lateral, la cara medial y una cara basal. Nosotros al estudiar los puntos craniométricos más nos permite esto ubicar la cara lateral. ¿Ya? Entonces, en la cara lateral, lo primero que tenemos que ubicar es la fisura de Silvio o surco lateral. ¿Para qué? Para poder dividir en lóbulos. En lóbulo temporal, del lóbulo frontal y del lóbulo parietal. Tenemos aquí la fisura de Silvio. Y luego tenemos acá el surco central o de Rolando. El surco central o de Rolando. Entonces ya, al ubicar solamente estas dos fisuras o estos dos fisuras importantes o surcos importantes, lateral o surco central, ya podemos dividir a los lóbulos. Ustedes pueden apreciar aquí, en estas líneas entrecortadas, la fisura de Silvio y aquí el surco central o de Rolando. Bien. Esta fisura de Silvio va a emitir dos ramas terminales, un surco silviano anterior ascendente y uno anterior y uno posterior. Es importante esto porque nos va a permitir dividir las porciones, la porción orbitaria, la porción triangular y la porción opercular. ¿De dónde? Del surco frontal inferior. De igual manera aquí, el final de la fisura de Silvio, que va a estar envuelta por el giro supramarginal del lóbulo temporal. Y esta es la que estábamos hablando sobre el punto craniométrico éureo. Muy bien. Entonces, el lóbulo frontal va a estar delimitado posteriormente por Randall. Doctora. El lóbulo frontal está delimitado posteriormente por La fisura de Rolando central. por el surco De Rolando central. Por el surco central. Muy bien. Eric. Eric. Presente, doctor. El lóbulo frontal está delimitado inferiormente por El surco de Silvio. superiormente por. Estamos hablando de la cara lateral. Hemos indicado que los hemisferios van a tener una cara lateral, una cara medial y una cara basal. Ahora estamos empezando con la cara lateral. Superiormente por El interhemisférico. la fisura interhemisférica. Muy bien. Y anteriormente, ¿cómo se llamará? Polo frontal. ¿Ya? Muy bien. Entonces tenemos acá el surco precentral. ¿Visualizan el surco precentral? En algunos cerebros, este surco precentral es continuo. En otros, como ustedes pueden apreciar acá, es discontinuo. ¿Visualizan? Vamos a hablar exclusivamente del lóbulo frontal. Entonces es el surco precentral. A nivel del surco precentral se encuentran
estos surcos, este surco temporal, perdón, frontal superior y el surco frontal inferior, que viene a ser este. Algunos cerebros se encuentra un surco intermedio, pero en la mayoría no. Pero en esta imagen sí hay un surco intermedio. Entonces tenemos dos surcos, frontal superior y frontal inferior, que va a dividir en 3 giros. Giro frontal superior, giro frontal medio y giro frontal inferior. ¿De acuerdo? Sí, doctora. Bien, entonces tenemos aquí las porciones, la porción opercular, la porción triangular y la porción orbitaria. ¿Por qué será importante estas porciones? ¿Qué área se encuentra acá? En la porción triangular y la porción opercular. Broca, doctora. El área motora de Broca. A ver, ¿cuál es la función? Motora, doctora. Sí, ¿pero de qué? ¿De la adición? Del lenguaje, del doctora. El audio. Del lenguaje. el área del lenguaje. Muy bien. ¿Qué áreas serán? ¿Qué áreas serán? 39, 22, 41, 42, 1, 2, 3, 4, 17. De acuerdo a Brodmann, ¿qué área? A ver. Mía. 4. Mía Malú. Aquí está el área de la coordinación del lenguaje o de la coordinación motora del lenguaje. ¿Qué área? Que corresponde a la porción opercular y porción triangular. Esta es la porción 44, doctora. área 44 y 45. No olviden, por favor, 44 y 45. ¿Ya? Muy bien, chicos. Nos vamos a quedar acá. Entonces, aquí se encuentra el área 6. ¿Y qué más? Bien, vamos a repasar para la siguiente. ¿Bien, chicos? Después empezamos. Por favor, repasen las áreas, las áreas de Brodmann, ¿ya? A nivel parietal, también a nivel occipital, a nivel temporal. Acá como un resumen, ustedes pueden apreciar, acá en esta, tenemos aquí la cisura central de Rolando, la cisura horizontal de Silvio, tenemos la cisura precentral o surco precentral y el surco postcentral. El surco precentral divide se encuentra delante el surco frontal superior y el surco frontal inferior, que va a dividir en 3 giros o 3 circunvoluciones. Frontal superior o giro frontal medio, giro frontal inferior. Y este es importante porque se encuentra el área motora de Broca, que corresponde al área de Brodmann 44 y 45, que sirve para la coordinación motora del lenguaje. Y luego tenemos aquí el lóbulo parietal, que va a ser, tenemos el surco precentral, que va a dividir aquí el surco intraparietal en un giro superior y uno inferior. El inferior va a estar compuesto por el giro supramarginal y el giro angular. De igual manera, el lóbulo temporal va a estar dividido por el surco temporal superior y el temporal inferior, que también lo va a dividir en 3 lóbulos, temporal superior, medio e inferior. También tenemos aquí la estructura occipital, perdón, el surco occipital, que va a dividir en uno superior y en otro inferior, o giro occipital superior y giro occipital inferior. Muy bien, chicos, vamos a repasar entonces para la siguiente clase. Que tengan buen fin de semana. Cuídense, chicos. Hasta el próximo viernes. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora.
Gracias, doctora.